¿Cómo te va? Dios te bendiga. Me alegro que estés una vez más así escuchando este mensaje de ánimo, una semana más que ha pasado en donde Dios nos ha ayudado, porque en todo momento Dios nos ayuda. Yo quiero comenzar hablándote en esta oportunidad del segundo libro de Corintios, capítulo 1. Quiero leer los versículos 3 y 4. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: Dios siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándole el mismo consuelo que Él, Jesucristo, nos ha dado a nosotros. A mí me gustaría repetirlo una vez más para que quede bien grabado. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, en la versión Dios habla hoy. Dios siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándole el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Ahora, todos hablamos de consuelo o de consolación, pero ¿qué significa la palabra consuelo? Podemos decir que es la acción de alivianar una tristeza. Es la acción de alivianar una aflicción o un sufrimiento, alguna amargura o hasta algún dolor de una persona para mejorar su estado de ánimo, pero también para mejorar su estado espiritual y su estado emocional. Es como un apuntalamiento a las personas que están cediendo espiritualmente o emocionalmente. El que escribía esta epístola, esta carta, era Pablo, y él quería darle fuerzas a los corintios, a la iglesia que estaba en Corintios. Y Pablo quería dejar bien en claro que Dios siempre consuela. Dios siempre consuela. Y él lo sabía por experiencia propia. Y se había dado cuenta de algo muy importante, que al atravesar algún problema, alguna aflicción, eso lo habilitaba, entre comillas, para dar consuelos a otros. Por eso él decía que él podía consolar a los que sufren, porque él había sufrido en muchas oportunidades. Pablo había tenido una vida llena de aflicciones. Nos sorprende la lista que nos habla en el capítulo 11, versículo 23, la lista nos sorprende de tan grandes cosas que Dios lo libró, y empieza a nombrar una por una y dice: estuve en la cárcel, estuve en peligro de muerte. Dice: 5 veces azotado por los judíos, y aclara, 3 de ellas azotados con varas. Y los azotes eran 40 menos 1, porque a los delincuentes que se los encontraba haciendo cosas tremendamente graves, los azotaban de acuerdo a la cantidad de veces o de acuerdo a lo que ellos hacían mal. O sea que Pablo lo azotaron 40 menos 1, 39 veces, como si fuera un gran delincuente. Sin embargo, él predicaba la palabra de Dios. Él fue apedreado. Él pasó por naufragios, 3 veces pasó por naufragio. Dice: estuve en peligro de ladrones, peligro de desiertos, peligros en la ciudad. Y dice: tuve desvelos, tuve hambre, tuve sed, estuve con frío, estuve en desnudez. Y por sobre todas las cosas, como diciendo, y esto es lo máximo que me pudo haber pasado, se me suma la preocupación por las iglesias. Lo podés buscar así en el mismo libro que estamos leyendo, en el capítulo 11, versículo 23. Él nos da a conocer que sufrió muchísimo, pero también da a conocer que de todas las cosas Dios lo consoló. Y lo hizo de tal manera que necesitó escribirlo una y otra vez, porque en estas 2 epístolas él dice: Dios nos consuela, Él es nuestra fuerza. Y también nos quiere dar a entender que las pruebas que puede pasar un hijo de Dios, porque te quiero aclarar que nosotros como hijos de Dios, y como dijo Jesucristo, tendremos aflicciones, porque eso de pare de sufrir no es bíblico. No es bíblico. Podés buscar
en otros párrafos que dice que nosotros tenemos que sufrir penalidades como buen cristiano y como buen soldado de Jesucristo. Así que lamentablemente vamos a seguir sufriendo, pero afortunadamente vamos a tener consuelo en cada uno de esos sufrimientos. Ese tiempo de sufrimiento sería primero beneficio para él mismo, pero también para los oyentes y para la iglesia a la que él se estaba dirigiendo. Porque cuando las aflicciones abundan, también abunda la consolación. Ahora, Pablo les transmitía esto a los corintios, haciéndoles comprender que ellos también eran capaces de soportar este tipo de aflicciones. Porque las mismas aflicciones que él había pasado, ellos la podían soportar. Siempre y cuando apoyados y soportados en la fe en Jesucristo. Y confirmando de que la fuerza solamente viene de Él. Ahora, subiendo un par de versículos más adelante, en el versículo 8, yo quisiera que vos lo busques, y en la versión Dios habla hoy, dice: queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Así que fíjate vos qué tipo de pruebas había estado experimentando Pablo, de que no podían resistir más. Él mismo decía con su boca y escribiendo esas cartas, no podían resistir más y hasta la prueba era tan dura de que perdieron esperanzas de seguir con vida. Y hoy podés hacer un paralelo con lo que está pasando hoy. Cada vez son más cercanos y más conocidos la gente que está infectada y los que fallecen lamentablemente con el COVID-19. Y ellos dicen, Pablo decía, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, hasta pensando en morir. Quizás se nos pasa por la cabeza de esta situación. Hemos tenido vecinos, hemos tenido familiares, hemos tenido conocidos que han fallecido por el COVID-19 y quizás pasa por nuestra cabeza también la posibilidad de morir. Pero el versículo 9 dice, nos sentíamos como condenados a muerte. Y te digo que Pablo no era de agrandar las cosas, sino era más bien de minimizarlas. Fíjate que numeró una tras otra las aflicciones, pero las contó como algo normal. Sin embargo, él decía, teníamos una sentencia de muerte sobre nuestras cabezas. Y muchos de nosotros quizás pensamos que tenemos una sentencia de muerte sobre nuestras cabezas. Y muchos la están pasando mal, y realmente la están pasando muy mal, como la estaba pasando Pablo o lo había pasado. Pero el versículo 9 sigue diciendo, pero todo eso sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos. Fíjate vos qué importante, porque eso no pasa con todas las personas. Por lo menos hay muchas personas que yo conozco que siguen confiando en sus fortalezas y en ellos mismos. Algunos nos dicen, yo puedo, aunque me prohíban salir, yo puedo seguir adelante. Aunque no pueda trabajar, yo sigo. No me importa lo que diga el gobierno, ni siquiera lo que diga Dios. Yo puedo. Y se reinventan a costa de sus fuerzas. Dios nos quiere enseñar algo con esto. Y vos sabés que cuando Dios nos quiere enseñar, quizás cierra una puerta. Pero nosotros nos reinventamos y queremos abrir otra. Él nos dice, estén quietos y conoced que yo soy Dios. Eso está en el Salmo 46:10. Sin embargo, nosotros nos cuesta estar quietos. Y decimos, yo puedo. Y seguimos adelante. Parecemos esos Terminator espirituales, ¿no? Que nos levantamos, nos hieren y seguimos a costa de nuestra fuerza. Ahora, Pablo dijo en el versículo 9, todo eso sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que da vida a los muertos. Fíjate vos qué impresionante la fe que tenía Pablo, que él se dio cuenta que sirvió todo esto para no confiar en ellos mismos, sino de confiar en Dios, que es el único que puede dar vida a los muertos. Ahora, ¿por qué te pensás que Pablo comentaba todo esto que padeció? ¿Para hacerse ver? No era el estilo de Pablo, sino que era para demostrar que si él podía haber soportado tan cantidad de calamidades, era muy probable que vos o yo, con la misma fe puesta en Jesucristo, que era donde él estaba firmado, podíamos también lograr
pasar este tipo de situaciones. Ahora, es muy difícil igualar tantas aflicciones que pasó Pablo. Fíjate la lista y sigue en otras oportunidades, en otros versículos. Pero él resalta que las circunstancias adversas que él estuvo pasando no era lo importante. No era haber salido de la situación, o haber salido de la cárcel, o haber salido de un azote, sino que lo importante era aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de cada circunstancia. Te lo vuelvo a repetir, no es lo importante salir bien de cada circunstancia, sino lo importante es aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través de cada circunstancia. Jesús está allí en cada momento, en cada circunstancia, para llevar consuelo a tu vida, para llevar ese ánimo a tu vida. Si es que le das lugar a Dios a que Él lo haga y que Él lleve ese consuelo a tu vida. Porque a veces nuestro orgullo es tan grande que no nos deja ni siquiera llegar a alcanzar a conocer plenamente a Jesucristo. Y el versículo 10, que es el último que quiero leer, termina diciendo: Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte, y confiamos en que seguirá librándonos. Este versículo tenés que subrayarlo en tu Biblia. Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte, y confiamos en que seguirá librándonos. Algunos dirán: qué apasionante la historia de Pablo, qué apasionante la vida de Pablo, todo lo que tuvo que estar pasando, y sin embargo él seguía dando ánimo. Pero yo quiero hacer una especie de paréntesis, porque es fácil hablar de las vicisitudes de los demás, es fácil opinar de la vida de los demás. Podemos decir, bueno, pero Pablo había mamado lo que estaban con los apóstoles, y podemos poner un montón de excusas. Sin embargo, yo puedo reconocer que después de años de haber vivido este camino, este hermoso camino que es el Evangelio, me doy cuenta de cuántas situaciones Dios me consoló. Y yo no quiero ponerte de ejemplo a Pablo, ni tampoco me quiero poner de ejemplo a mí. Yo quiero lo único que hacer y tomar las palabras de Pablo, de cómo que él reconoció que todo lo que había pasado era porque había sido consolado por Jesucristo. Y esas situaciones lo habilitaban para poder consolar a los demás. ¿Sabes qué? Yo sé lo que es estar noches enteras internados en un hospital y teniendo de visita a mi esposa y acompañarla hasta la puerta del hospital y despedirla y verla por una ventana cómo tomaba el colectivo para ella irse sola hacia casa y yo quedarme solo en el hospital. Y mientras los doctores debatían mi vida, si estaría con posibilidades de seguir viviendo o si tendría la muerte a los pocos meses. Por eso yo sé de lo que hablo cuando hablo de una enfermedad. Por eso te animo a aquellos que tienen enfermedades terminales, porque yo lo he pasado, y como yo lo he pasado también te puedo consolar y te puedo dar ánimo. Sé lo que es hablar de divorcio, sé así como lo estás escuchando, sé lo que es hablar de divorcio en los primeros años de matrimonio y tener una relación horrenda con mi esposa, pero también sé que puedo hoy aconsejarte y consolarte y decirte que estoy enamorado de mi esposa y de mi familia. Así que sé de lo que estoy hablando. Sé lo que es estar depresivo. Sé lo que es no tener ánimo. Sé lo que es estar tan depresivo de poner excusas para no comer al mediodía y tampoco cenar a la noche. Y decir en el trabajo: no, me cayó mal lo que comí anoche, y decir en mi casa: no, me cayó mal lo que comí al mediodía. Y pasar semanas sin comer, sin desayunar, y querer llegar que venga la noche para poder descansar. Y cuando llegaba la noche me agarraba dolor de cabeza y tenía pesadillas y oraba a Dios para que amanezca. Y cuando amanecía me encontraba de vuelta con otro día malo y quería que de vuelta sea de noche. Sé lo que es la depresión. Por eso te puedo consolar y por eso te puedo animar, porque yo lo pasé. Por eso tomo las palabras de Pablo.
Sé lo que es perder seres queridos. He perdido a mi papá, he perdido a mis suegros, he perdido a familiares muy cercanos. Y es más, tuve que oficializar la ceremonia de despedida con gran dolor y tragándome saliva y las lágrimas. O sea que sé lo que estoy hablando porque lo he pasado. Ahora, ¿de dónde puedo estar sacando yo fuerzas para estar consolándote o aconsejándote? Porque Dios lo hizo primeramente conmigo. He tenido problemas económicos, grandes problemas económicos. He pedido plata prestada. Hemos tenido problemas familiares. Hemos tenido problemas, como decía Pablo, entre falsos hermanos. Si querés buscarlo en 2 Corintios 11, 26. Problemas en la iglesia. Que no caiga mal lo de falsos hermanos. Pero en las iglesias se mueven de todo y hemos tenido ganas de tirar la toalla. Hemos tenido ganas de abandonar. Pero aprendimos con mi esposa que hoy tomamos las palabras de Pablo y las hago como mías. Porque todo lo que he podido pasar, todas mis aflicciones y todas mis angustias, solamente han sido consoladas por Jesucristo y solo me sirven para consolarte a vos y para animarte a vos. Porque si Dios lo hizo conmigo, como lo hizo con Pablo, también lo puede hacer con vos. Por eso de esto se trata el Evangelio de Jesús. No es una religión para que vos cumplas en una iglesia. El verdadero Evangelio de Jesús es que somos consolados y servimos a aquellos que están alrededor nuestro. ¿Sabes qué? El versículo 5 de 2 de Corintios termina diciendo: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que yo te quiero animar en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, en este tiempo en que quizás no encontrás un consuelo, nada. Bueno, yo quiero que esta palabra sea de consuelo en tu vida. Si te estás quedando sin trabajo, tenés fe que Dios te va a dar abundancia y provisión. Si te estás quedando sin salud y sin ganas, poné todas las fuerzas en Jesucristo, porque Él va a hacer abundar más y más sus fuerzas en vos. Que esta palabra sea de consuelo, que esta palabra sea de ánimo, que esta palabra sea para levantar tu fe, tu esperanza, porque como estoy diciendo en los últimos mensajes, esto cada vez le falta menos. Y seguramente vamos a salir aprobados por Jesucristo, que eso es lo más importante. Y al salir aprobados, Dios se va a fijar en cuánto y en qué fruto, calidad y cantidad de fruto hemos tenido en este tiempo de pandemia. Así que yo quiero dejarte este mensaje de consuelo, un mensaje de consolación, para no solamente mostrarte como un ejemplo a Pablo, que es una persona que vivió hace mucho tiempo, sino que aquellos que me conocen saben que estoy diciendo la verdad y el trabajo que Dios hizo conmigo es impecable, con mi esposa, con mi familia. Y hoy podemos vivir unidos, podemos tener armonía, simplemente porque Él lo hizo. Habiendo superado problemas económicos, habiendo superado problemas de salud, todo lo pudimos en Cristo porque Él nos fortalece. Así que te dejo esta palabra, la bendición de Dios esté sobre tu vida y espero que te haya servido para este tiempo tan difícil que estamos viviendo como comunidad, como Argentina y como la humanidad misma que está siendo sobrellevada por este virus tan tremendo. Así que te dejo este video y te dejo mis saludos. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Hasta siempre.